Hola, bona tarda a tothom. Comencem amb la primera conferència d'aquest simpòsio internacional sobre arts llibres, coincidint amb la Fira Arts Llibres. I l'interès d'aquesta edició, que hem focalitzat molt especialment amb el tema del col·leccionisme, tant el col·leccionisme institucional, el col·leccionisme públic com el col·leccionisme privat. Per això les 4 conferències intentaran fer aquest mapejat sobre quina és la realitat en aquests moments al nostre país i donant algun referent internacional perquè veiem com es compleix una de les finalitats d'Art Llibres, que és incitar al col·leccionisme. Gracias, Mela, por estar aquí con nosotros. Y bueno, en principio eres una de las invitadas por tu larga trayectoria en el tema del coleccionismo público, básicamente, pero en estos momentos también mi invitación fue especialmente porque queríamos que aportaras una visión sobre lo que puede ser el coleccionismo privado en el ámbito del libro de artista, ¿no? Estamos en un momento en nuestro país que yo si miro, echo la vista atrás y veo lo que pasaba hace 10 años con el tema de los libros de artista y de las ediciones especiales y las autoediciones y todo esto, cuando yo empecé a trabajar en Panera y a configurar el fondo de ediciones especiales de Panera, pues con los años que han pasado, los 12, 13 años que han pasado, pues yo misma me maravillo de cuál es la situación en estos momentos, ¿no? Y que, por ejemplo, pues las instituciones públicas como el Reina Sofía, como el IBAM, que también vamos a tener aquí mañana domingo, como el MUSAC, como Artium, como el MACBA también, ¿no? Como están haciendo una dedicación especial no solo a reforzar sus fondos, sino también a cómo difundir estos fondos, ¿no? Y bueno, me maravilla que ya las bibliotecas y los centros de documentación de los museos tengan un apartado, un espacio expositivo exclusivo para llevar a cabo esta labor de difusión, ¿no? Entonces, el simposio lo hemos diseñado en esta línea, en cómo reflexionar sobre qué está pasando después de estos 10, 15 años, ¿no? De cómo en este país han ido cambiando estos aspectos, ¿no? Y cómo las colecciones se han ido configurando, como vemos también cómo los museos vienen a la feria a tratar de completar aquellos fondos que ya tienen como muy configurados, muy definidos, ¿no? Y en esta línea espero que las 4 intervenciones, la de hoy y las 3 de mañana, sirvan también para reflexionar y para, cómo no, para incentivar también estos coleccionismos, tanto públicos como privados. Y nada, pasaré la palabra a Mela, sobre todo porque, bueno, desde su experiencia de lo que fue su trabajo en el MACBA, dirigiendo la biblioteca, el centro de documentación del MACBA, luego su experiencia también en el Reina Sofía, no diré con una labor parecida, sino parecida y mucho más ampliada, y como en sus pasadas colaboraciones en Arts Llibres mismo, ¿no? En los años anteriores, pues que nos ofreciera su visión particular desde este punto de vista entre lo privado y lo público y lo que se supone puede ser una colección de libros de artista en estos momentos. O sea que muchas gracias, Mela, por haber aceptado nuestra invitación y nada, te dejo aquí. Vale, ante el peligro. Bueno, muchísimas gracias. Yo empiezo por agradecer a Arts Llibres que me haya invitado y a Gloria, por supuesto, en cuanto a la parte de programación del simposio. Y bueno, ella ya ha explicado un poco cuál es mi papel aquí. Empiezo por decir también que yo soy un poco en este simposio un sucedáneo, porque creo que soy la única que va a hablar de colecciones sobre las que no tiene ninguna responsabilidad. Porque hoy, sobre todo, voy a hablar de colecciones privadas que obviamente no son mías, sino que son de otros coleccionistas, ¿no? Pero me parece, os felicito también por el programa porque creo que es un contrapunto interesante a lo que son las colecciones públicas, el hablar de archivos privados o de colecciones privadas,
sobre todo porque es un fenómeno que está creciendo y es un fenómeno que ahí tiene un aspecto importante, que es el encaje de estas colecciones públicas con lo que son las colecciones estatales, perdón, el encaje de estas colecciones privadas con lo que son las colecciones estatales o públicas y las formas de gestión o de supervivencia o de viabilidad que se pueden adoptar para mantener y continuar dando vida a iniciativas que en principio son privadas, pero que por supuesto tienen en el fondo, muchas veces en el fondo y en la forma directamente, una ambición clarísimamente pública y de acceso público y posiblemente de servicio público y facilitar relecturas que tengan que ver un poco en todo el curso de lo que es la historia del arte. Como Gloria ha explicado, yo tengo experiencia profesional, digamos, sobre todo vinculante y como responsable de colecciones en museos públicos. Primero en el Centro de Estudios y Documentación del MACBA y después, durante un periodo, en el Reina Sofía, aunque no de una manera tan directa, porque ahí tenía una responsabilidad que era un poco mayor, ¿no? Pero mi experiencia, las veces en las que yo he coleccionado, las veces en las que yo he dispuesto de un presupuesto para continuar ampliando una colección, es sobre todo con archivos públicos. Sin embargo, tengo otra experiencia y otra parte de mi trabajo que se desarrolla en contacto con coleccionistas privados o con colecciones privadas. Y lo que voy a hacer hoy es presentaros a dos coleccionistas, dos hombres, un alemán y un español, con cuyas colecciones yo he tenido relación y la tengo todavía y bueno, las conozco relativamente bien desde fuera, porque me parece que son dos casos interesantes si lo que queremos es esto, es analizar cuál es el papel de las colecciones públicas y de qué manera pueden casar o no casar o compenetrarse o compaginarse o convivir con las colecciones públicas, ¿no? Os decía que yo soy un poco un sucedáneo porque yo no soy ninguno de los dos coleccionistas. Sería ideal que en alguno de las futuras ediciones de Arlibris alguno de los dos estuviese aquí presentándolo. Yo lo presentaré en su nombre, pero no he preparado para esta conferencia pues toda una serie de números y detalles y datos concretos sobre objetos concretos de las colecciones o colecciones o fondos concretos o sobre número de ítems, etcétera. Las dos colecciones de las que os voy a hablar tienen página web y si tenéis interés en saber como detalles muy específicos podéis consultar las páginas web. A mí me gustaría que hablásemos sobre ellas desde un ámbito más general y un poco viendo cuáles son los motivos de su nacimiento y cómo siguen desarrollándose y cómo se van acercando a lo público o no, etcétera, ¿no? Entonces, la primera de las dos, empezaré por hablar de la que nos queda más lejana y de la que es más grande y de la que lleva más tiempo constituyéndose, que es la colección de este señor, de un señor alemán de origen italiano que se llama Egidio Marzzona, que tiene ahora mismo 74 años, si no me equivoco. Egidio Marzzona es la tercera generación, es el tercero, es el nieto de un ingeniero hidráulico italiano, especialista en la construcción de canales, que se fue a principios del siglo XIX a vivir a Alemania para trabajar desarrollando su profesión allí. Su abuelo fue ingeniero, su padre, el padre de Egidio, fue también ingeniero y en principio, desarrolló su actividad profesional como ingeniero y no tuvo a priori ninguna relación con el mundo del arte. Aunque, esta es una historia curiosa e interesante. Cuando el padre de Egidio falleció, descubrieron que en la oficina tenía una falsa pared y detrás de la falsa pared había una estupenda colección de cuadros de impresionismo que se había mantenido oculta para toda la familia, excepto para la señora de la limpieza, que parece ser que era la única que sabía que eso estaba ahí. Por lo tanto, había una pulsión coleccionista ya en la familia de Egidio, aunque a él no se la transmitió su padre. Él cuando habla de sus inicios en el mundo del arte, siempre cuenta que una de las hermanas de su madre tenía un novio que era rumano y que venía de toda la escena artística anterior a la Segunda Guerra Mundial en lo que eran los países de Europa del Este, ¿no? Rumanía, Bulgaria y todo esto. Y que fue a través de esta persona, a través de este tío, como entró en conocimiento de todo lo que habían sido las vanguardias anteriores a las dos guerras mundiales y cómo se despertó su interés por el arte, que no tenía nada que ver con su relación con su padre, ¿no? Egidio estudió ingeniería también, él también es ingeniero, pero cuando terminó de estudiar, la situación económica de la familia era extremadamente buena, no tenía presión y decidió que en realidad él no quería trabajar como ingeniero, sino que quería ser editor. Y entonces se planteó que el primer libro que quería publicar sería sobre la Bauhaus, que como sabéis es la escuela anterior ya conocéis la historia, ¿no? República de Weimar, etc. Y entonces Egidio decidió empezar a visitar a las personas que habían estudiado en la Bauhaus y que todavía vivían en Alemania o en otros países para recopilar experiencias y materiales para este libro. Y ahí fue como entró, él lo cuenta así empezó a entrar en contacto con los materiales de archivo, entre comillas, que guardaban estas personas, ¿no? Que le mostraron cartas, le mostraron fotografías, le mostraron documentación de esa época, etc.
para el libro que él quería hacer, empezó a recopilar esa documentación y aquel proyecto de libro, que después acabaría editando, fue el germen de lo que es un archivo que tiene ahora mismo 1,5 millones de objetos, de documentos, digamos, o de materiales, que abarcan muchísimas más cosas que solamente los documentos, pero esto lo veremos luego, ¿no? Es decir, a mediados de los años 60 comenzó a coleccionar arte también, porque la visión que tiene es una visión como muy de continuo entre lo que es el diseño, tanto el gráfico como el industrial, el arte o la práctica artística y la producción de material documental y, por lo tanto, evidentemente los libros de artista, etcétera. Pero su colección es no solamente de libros de artista, sino de cualquier tipo de documentación que os podáis imaginar relacionada con lo que es la proyección o la progresión del devenir del arte a lo largo del siglo XX. Y esta colección fue privada todo el tiempo. O sea, él siguió, durante una época, después de ser editor, fue galerista también, invirtió mucho en arte, compró y vendió, siguió enriqueciendo su colección tanto de arte como de documentos, hasta que, pues esto, en épocas recientes se hizo un primer cálculo, una estimación de lo que tiene y el resultado pues, es esta cifra de 1,5 millones de documentos que os estoy contando. Vale. En esta colección, como os digo, es significativa la presencia no solamente de documentación, o sea, no solamente de arte, sino también de diseño gráfico, que es para él una especie de prolongación de muchas otras prácticas artísticas que está íntimamente relacionada con él, y también de diseño industrial. Egidio tiene una colección increíble de mobiliario del siglo XX, pero no solamente de muebles, tiene también una increíble colección de electrodomésticos, una significativa colección de objetos pues como motocicletas y otro tipo de aparatos que tienen que ver con diseño industrial, y su idea siempre es que todo esto, que es muy difícil estudiar el arte sin estudiar el diseño, muy difícil estudiar el arte y el diseño sin estudiar todo lo que es la aplicación gráfica de todas estas ideas, etcétera, etcétera. Es decir, que su visión es como bastante panorámica y no se reduce únicamente a la idea de lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Esto que veis aquí es una imagen de su casa. Y es, bueno, aparte de que, bueno, por supuesto tiene un gusto exquisito, por supuesto tiene mucho dinero y puede alimentar ese gusto exquisito con el tipo de piezas que considere, pero es muy interesante cómo él combina en lo que ya es su entorno doméstico privado, o sea, como él materializa esta idea que os digo de que todo tiene que ver y de que el diseño del televisor pues no tiene por qué ser cualquier televisor, sino que hay diseños interesantes que además tienen relación con las obras que están colgadas en la pared o con la silla en la que uno se sienta a tomarse el desayuno, etcétera, ¿no? Pero, por supuesto, su colección es inmensa, o sea, desborda desde hace muchísimo tiempo ya su domicilio. Esto que veis aquí es el aspecto de uno de los almacenes que tiene en Berlín, o que tenía en Berlín hasta hace muy poco. Aquí guardaba la bibliografía de referencia. Aquí veo las caras de los bibliotecarios y archiveros amigos que se quedan como levantando la ceja. Esta era una de las partes. O sea, en la época en la que yo lo conocí tenía archivos en Berlín, tenía archivos en Suiza, tenía archivos en el norte de Italia. Y tenía una casa, y tiene una casa muy grande que tiene pues, aproximadamente 200 metros cuadrados de planta y un sótano del mismo tamaño completamente lleno de documentación. Lo fascinante siempre era cuando entras en contacto con una de estas personas, lo fascinante es que sabía exactamente lo que tenía en cada uno de todos estos lugares y en todas las estanterías de su casa. Es decir, la relación con el material que él tenía era una relación absolutamente directa y estrecha, ¿no? y de conocimiento y de ser muy capaz de valorar en todo momento qué era lo que él tenía. Y esta es una de las estancias del sótano del que os hablo, en el momento en el que ya se está empaquetando para recogerlo y llevarlo a su siguiente destino. Y las estanterías que veis aquí, todas negras con las etiquetas rojas, ese fue el primer intento de sistematización que Egidio llevó a cabo con su documentación y que fue algo que fue haciendo progresivamente a lo largo de los años con los estudiantes que acudían a su archivo para consultarlo, porque su archivo era un archivo privado y estaba en su casa. Pero él hace mucho tiempo ya que, digamos que a través de pues, contacto directo con él o dirigiéndose directamente a él, hubo muchas personas que estuvieron trabajando con esa documentación, no solamente estudiantes, sino también museos, y entonces en cada impulso que tenía, cuando alguien venía a investigar, aprovechaba para ir dándole cierta forma a lo que él tenía. Egidio coleccionaba y colecciona tanto documentación suelta, es decir, lo mismo se puede comprar una carta como se compra un archivo entero. Gran parte de la documentación que tiene son conjuntos que ya vienen, digamos, hechos de un productor externo, ¿no? Pues el archivo personal de un crítico de arte o el archivo personal de un arquitecto o el archivo personal de un diseñador industrial. Otra parte de los documentos él se la va buscando un poco por su cuenta y, bueno, por supuesto, aquí no lo veis, pero se incluyen carteles y otros formatos mucho más grandes y también todo tipo de material efímero, el clásico material que durante años tirábamos todos a la basura, ¿no?
las invitaciones, los flyers, folletos, octavillas, etcétera, etcétera. Todo este tipo de piezas forman parte de su acervo documental. Y la fotografía. Bien, la cuestión es que el archivo fue creciendo y el archivo fue creciendo, él fue haciéndose más mayor y en un momento dado, pues supongo que algo que les sucede a la gran mayoría de los coleccionistas es que en un momento dado se plantean qué voy a hacer con esto o cuál va a ser la vida que tenga esto cuando yo no esté. Cuando yo lo conocí en 2013, me parece, 2014, en aquel momento él estaba negociando con el Estado de Berlín, o sea, con el Estado-Ciudad de Berlín, juntamente con 2 o 3 coleccionistas más de arte contemporáneo que fundamentalmente tenían obra y no documentación. Se habían reunido los 3 o 4 coleccionistas y estaban negociando con la ciudad de Berlín para hacer una donación a cambio de que la ciudad de Berlín estableciese un centro de documentación. Es decir, ya tenían como súper claro en aquel momento que lo que no querían era donar sus materiales a fondos o a museos ya existentes, sino que lo que querían era que aquella donación, que sería significativa y muy importante, sirviese para que se crease un espacio específico destinado a la investigación. Es decir, no se trataba de engrosar los fondos de la biblioteca X o de la biblioteca tal o del museo cual, sino de decir, con esto que nosotros os damos, nosotros os lo regalamos a cambio de que vosotros pongáis el dinero para que esto sea un lugar vivo en el que realmente se investigue y se divulgue lo que os estamos entregando. Esta negociación duró unos años. Bueno, o sea, todos sabéis que la ciudad de Berlín no es de las más ricas de Alemania, aunque bueno, no está mal, pero tiene una cantidad de instituciones culturales brutal y digamos que les resultó bastante complicado conseguir el apoyo económico y político que ellos querían para hacer lo que ellos querían, que era no una mera donación, sino una donación para que sirviese para crear algo. Y entonces, en el 2014, Egidio, aquel plan de hacer una donación conjunta de varios coleccionistas se disolvió y acabó en nada, en Barranco, digamos, y entonces él donó a los museos estatales de la ciudad de Berlín una parte de su colección de arte que incluye unas 372 piezas y que, bueno, o sea, no puedo daros la cantidad de millones de euros de valoración económica porque no me la sé de memoria, pero era una cantidad absolutamente astronómica, ¿no? Y eran sobre todo obras de arte del siglo XX, que actualmente, bueno, pertenecen a los museos estatales de Berlín, pero la mayoría de ellas pueden verse en la Neue Galerie, en la parte, digamos, contemporánea de lo que son los museos de Berlín. Y el archivo quedó de lado. O sea, el proyecto de hacer la donación conjunta de varios coleccionistas se abandonó y Egidio siguió pensando qué hacer con su archivo. Continuó buscando alternativas, buscando opciones y al final, en 2016, anunció públicamente que había llegado a un acuerdo con el Estado de Sajonia, cuya capital es Dresden. Y aquí lo veis, es uno de los estados que están más al este de Alemania. Bueno, digamos, el estado de Sajonia, con la capitalidad de Dresden, lo que pactó con Egidio fue que aceptaba la donación del 1,5 millones de documentos a cambio de construir este centro de investigación que Egidio estaba pidiendo. Pusieron a su disposición un palacio barroco. Este es un edificio que había sido... Dresden tiene un pasado histórico y tenía un centro histórico barroco muy importante. Le ofrecieron a Egidio el poner a su disposición este edificio que tiene que ser completamente renovado y un equipo de entre 6 y 10 personas, que sería como el equipo inicial que empezaría a trabajar con ese archivo. Y entonces, a cambio de eso, él donó el 1,5 millones de documentos, es decir, lo regaló al Estado, ¿no? Se constituyó una especie de... No se constituyó una fundación, pero sí que se constituyó una especie de comité de dirección de todo este proyecto del que él y uno de sus hijos forman parte, es decir, que la familia, a pesar de haber donado, sigue teniendo cierta voz y cierto voto en toda la evolución del proyecto, pero todo lo que es la gestión del archivo pasó a ser estatal y pasó a estar en manos del gobierno regional de Dresden. Bueno, si conocéis un poco la historia contemporánea de Alemania, sabéis que Alemania, desde la reunificación, está sufriendo la parte que constituía la República Democrática Alemana, que es la parte del este de Alemania, la parte que se quedó, digamos, con el gobierno comunista. Desde la reunificación hasta la fecha de hoy sigue perdiendo población. El gobierno alemán, cuando se unificaron las dos partes, tenía unas expectativas que decían, bueno, los primeros años la gente se marchará del este y llegará un momento en que eso se estabilizará, pero eso no es así, o sea, sigue marchándose la gente del este hacia el oeste. Entonces, todas las regiones que están en la parte este de Alemania, digamos, están haciendo grandes esfuerzos por convertir su zona en lugares atractivos a los que, digamos, conseguir atraer a mayor población o como mínimo conservar la que tienen. En el caso de Dresden tiene una historia curiosa. Es una ciudad, bueno, que tuvo un pasado noble y después burgués muy importante, con
como os decía, con un casco histórico construido en la época barroca de mucho valor arquitectónico y artístico, que superó la Primera Guerra Mundial sin haber sido bombardeado y que fue prácticamente completamente destruido en la Segunda, casi al final de la guerra. O sea, cuando ya estaba muy claro que Hitler estaba perdiendo, fue una de las ciudades que se destruyeron completamente. Después quedó dentro del ámbito de la República Democrática Alemana, a pesar de que no era una práctica habitual en esa parte de Alemania que se reconstruyesen los cascos históricos. En Dresden sí que se hizo y hay una parte importante de la zona barroca que se reconstruyó. Y tiene, o sea, digamos, durante la época de la Alemania comunista, lo que hizo fue especializarse en investigación muy relacionada con la industria, pero en todo caso tiene una comunidad científica muy importante y tiene un grandísimo patrimonio en museos que tiene que ver no solamente con la época barroca y no solamente con el arte, sino también mucho con las artes aplicadas y con las ciencias, cosa que a Egidio le interesa especialmente. Le interesa mucho y le gusta, una de las razones por las que le gusta mucho Dresden es porque esta simbiosis que él ve entre diferentes ámbitos de conocimiento y y esta relación como de continuo entre las diferentes secciones en las que se divide pues, la sabiduría y la ciencia, en Dresden están ya de hecho de por sí muy comunicadas. Esto que os enseño es un pantallazo de la página oficial de la entidad que gestiona todos los museos de la ciudad de Dresden, que gestiona museos de muchos tipos. Y esto muestra las exposiciones actuales en un momento determinado. Lo hice hace unos días, ¿no? Y me parecía significativo para que vierais la variedad de colecciones que forman parte de todos esos museos estatales, ¿no? Pues hay numismática, hay artes aplicadas, hay instrumental científico, historia de la ciencia, hay música, hay barroco, hay arte del este, de Oriente, digamos, etc. Y a todo este acervo que ya tienen, ahora unen el archivo de Egidio Marchona. O sea, el archivo de Egidio Marchona pasa a integrarse en todo este grandísimo número de colecciones que ya están ahí, un poco para completar la parte contemporánea, que es la parte en la que todas estas colecciones tenían una presencia más débil, ¿no? Como os decía, este será el palacio, tiene que ser completamente renovado y la idea es que el archivo, que ha sido bautizado como Archivo de las Vanguardias, abra en 2022, o sea, desde el 2017 que se hizo público esto hasta el 22 es el plazo que se dan para ponerlo en marcha. Y entonces, una vez firmado el acuerdo con Egidio Marchona, lo que hizo el Estado de Sajonia fue convocar un concurso público de arquitectos para el proyecto y, bueno, plantear las necesidades de lo que este espacio necesita, o sea, de lo que este espacio tiene que llegar a ser, que incluyen obviamente almacenes, pues salas de consulta, etcétera, etcétera, salas de conservación y todo esto, y abrirlo a un concurso internacional. Y el resultado del concurso internacional se publicó hace 3 meses. En enero de 2018 se anunció que los ganadores del proyecto son precisamente un estudio de arquitectura español, que tiene oficina también en Berlín, que se llama Nieto Sobejano. Y esta es una de las imágenes, esta imagen la podéis ver en la página web del Archivo de las Vanguardias, es una de las imágenes de lo que se supone que será el interior de ese palacio barroco. No sé si veis los arcos, estos arcos muy grandes están aquí. Esto sería el vestíbulo de lo que va a ser. Pero bueno, un poco ya veis que no tiene nada que ver con el exterior. Es decir, lo único que van a conservar es la fachada y el interior es completamente moderno y completamente otra historia, ¿no? La cuestión es que, entre tanto, las colecciones de Egidio ya no están en todos estos almacenes repartidos por Suiza, Italia, Berlín, etcétera, sino que han sido empaquetadas y han sido trasladadas a Dresden. Y en Dresden lo que ha hecho la institución ha sido poner a disposición de esta colección un edificio histórico que se llama Palacio Japonés, pero no es un palacio japonés, es un palacio barroco, en el que provisionalmente están instalados todos los materiales que vienen que son objeto de la colección y están instaladas las personas que trabajan en ella. Aquí veis una parte, ¿no? Ya lo veis, es como muy simple la estructura que tienen de momento, pero lo que es interesante es que ya en los almacenes están a un nivel jerárquico, igual y en una situación de continuidad, las piezas de diseño y las piezas y lo que son los materiales de documentación. Lo que hay de momento para conocer el contenido del archivo es una página web muy simple que forma parte de toda la estructura de los museos de Dresden y que más o menos explica, y me parecía significativo que esto lo leyeseis, explica qué es el archivo y cuál es su planteamiento. Bueno, ellos se definen así. El Archivo de las Vanguardias, que contiene aproximadamente 1,5 millones de objetos, es una de las mayores colecciones de obras de arte y objetos de las vanguardias artísticas del siglo XX, reunidas por el coleccionista Egidio Marchona desde finales de 1960. El archivo contiene pinturas y esculturas, dibujos, bocetos e impresiones, muebles y objetos de diseño.
Entre sus documentos se cuentan también fotografías de riqueza única, correspondencia, manuscritos y manifiestos, filmaciones de artistas y películas, literatura primaria y secundaria y otros materiales que ilustran los eventos artísticos de todo el siglo, tanto dentro como fuera de Europa. Bueno, aquí más o menos lo que se explica es esto, la gran variedad de formatos que incluyen el archivo y el ámbito geográfico que es tanto dentro como fuera de Europa, es decir, todas partes, digamos, ¿no? Y el ámbito temporal, que es básicamente el siglo XX. Digamos, a finales del siglo XX es cuando él ya deja de tener interés en continuar coleccionando. Aquí veis otra vista de las salas de almacén y acceso público, que ahora mismo son las mismas, y que quería que vierais, porque no sé si lo veis, hay una moto, ¿veis la moto entre las estanterías? Esa es una moto que diseñó Philip Stark y que forma parte de la colección y que posiblemente, conociendo al personaje, seguro que Egidio, digamos, condujo por Berlín antes de depositarla en el archivo. Bien, la cuestión es que el archivo está allí, está provisionalmente allí, entonces el Estado de Sajonia lo que ha hecho ha sido abrir un concurso para la dirección del proyecto y entonces, después de deliberar, decidieron que no contrataban solamente a un director, sino a dos. El Archivo de las Vanguardias ahora mismo tiene dos directores. Uno es un historiador del arte brasileño, muy jovencito, que se llama Marcelo Resende y que es el responsable de la política, digamos, de divulgación a través de exposiciones y otras actividades del archivo, y el otro es un ingeniero alemán que se llama Rudolf Fischer y que está especializado en arquitectura de la primera mitad del siglo XX. Los dos comparten la dirección y entre los dos están empezando a montar el equipo y sobre todo las actividades ya de visualización de los contenidos del archivo, que esto era algo que para Egidio era muy importante. O sea, para él no concebía que el traslado del archivo implicase pues una pausa de 5 años con los materiales cerrados en tanto no se preparaba la base, la sede, sino que era significativamente importante que la actividad se iniciase cuanto antes, ¿no? Y eso es lo que están haciendo. Están haciendo sobre todo exposiciones y eventos, digamos, charlas, presentaciones, proyecciones de películas, etc. Y lo hacen todo en el mismo espacio donde guardan los documentos y donde guardan los muebles. Todo esto es una sala muy grande de un edificio barroco, como os decía, y hay una parte en la que está la zona de consulta, que es esto que veis aquí, que es la que les está sirviendo de sala de exposiciones también. Como veis, con un tipo de presentación que no se parece nada a la de un museo clásico, sino que es mucho más fresca y está mucho menos condicionada por requerimientos de display de los que estamos acostumbrados a ver en los museos. Y con esta idea ya de empezar a mezclar todos los elementos que conforman el archivo, ¿no? O sea, que la relación entre muebles, electrodomésticos, etcétera, etcétera, no sea algo que se quede en la definición del coleccionista de su propia colección, sino que de verdad se establezcan esas relaciones en la sala de exposición. Aquí veis otro ejemplo. Bueno, el carácter, en todas estas presentaciones que se están haciendo, la cuestión de la provisionalidad y la cuestión de la, entre comillas, pobreza o poca aptitud del espacio para presentar los materiales es algo que a ellos no solamente no les preocupa, sino que le dan la vuelta y la refuerzan y con diferentes recursos, en este caso utilizan cinta de obra, lo que hacen es como potenciar todavía más este aspecto de presentación pobre, digamos, entre comillas, ¿no? Y aquí en esta imagen veis un poco la continuidad entre lo que son las muestras documentales y lo que es ya el material de archivo que está en las estanterías. Estas exposiciones, que son bastante pequeñitas, ya lo veis, y que no tienen ambición museal en cuanto a los medios técnicos que se invierten en ellas, etcétera, son concebidas por uno de los dos directores del archivo, que es este chico brasileño que se llama Marcelo Resende. Y bueno, yo ahora para preparar esta presentación que estoy haciendo le pedí que me explicase un poco cuál es el objetivo y la intención de estas exposiciones. Entonces Marcelo me explicó que ellos no les llaman exposiciones, ellos les llaman ensayos expositivos, porque lo que quieren hacer es empezar a jugar con esos diferentes materiales que tienen para, digamos, poner a prueba o testear hasta qué punto hay diferentes posibilidades de combinación y diferentes formas de abordar la visibilización de los materiales que tengan sentido. Lo que están haciendo es escoger temas muy abstractos, extremadamente abstractos, como repetición, por ejemplo, y construir estas pequeñas muestras en torno a esos temas. Pero Marcelo además me pasó el texto de una conferencia que todavía no se impartió, o sea, primicia mundial de esta cita, porque su conferencia será el 26 de abril, dentro de unos días, en el Archivo de la Documenta, en Kassel, y en esa conferencia va a presentar el proyecto de Archivos de la Vanguardia de Dresden. Y de esa conferencia me gustaría destacar para vosotros este fragmento, ¿no? Un archivo, un museo y una biblioteca solo pueden resultar efectivos si todo el mundo es capaz de leer su contenido. Si no, un libro nunca será útil si no sabemos cómo leer sus palabras. Y no solo las palabras, sino las conexiones entre esas mismas palabras y todos los significados posibles tras ellas.
Leer algo de la forma adecuada es formar parte de un sistema y al mismo tiempo cuestionar este sistema. Y cuando es necesario, crear oposición y modificar el sistema, disponer del tiempo y las condiciones para hacerlo, igual que la democracia en su estado ideal. Me parece relevante esta cita, me parece que tiene mucho que ver con tanto la idea que tiene Egidio como la idea que tienen estos dos directores de lo que quieren hacer con el archivo. Digamos que ellos son conscientes de todo el peso que supone la cuestión de... O sea, el archivo mismo, en realidad, el archivo mismo es una fuente de información que sirve para generar infinitas interpretaciones, al mismo tiempo que es una fuente de información que mata o que anula todo aquello que no está contenido en el archivo. Es decir, el archivo genera, pero al mismo tiempo destruye todo aquello que no es recogido por el propio archivo. Y esto sabéis que la filosofía ha dado muchas vueltas y Derrida, con su texto famoso El mal de archivo, es el que quizá lo ha explicado de una manera más condensada y más gráfica, pero la cuestión es que la existencia misma del archivo genera un canon y genera una serie de historias conocidas y al mismo tiempo, por su proyección en negativo, genera otra serie de historias que no se conocen o que pasan desapercibidas o que no son incluidas en la interpretación. Y esta me parece una cuestión importante, me parece que es muy interesante que para los directores del archivo, tanto como para el coleccionista, sea algo que está tan presente. Me parece, y aquí os avanzo una de los aspectos que seguramente mencionaré en la conclusión, que al mismo tiempo es interesante o será interesante ver cómo ellos este pensamiento o esta idea que es bastante abstracta la reflejan después en lo que es la práctica y en la propia sistematización del archivo, cuando tengan que de verdad meterlo en una base de datos y empezar a describirlo. Pero por otro lado, esta cuestión de las zonas oscuras que deja el archivo y aquellas, digamos, partes inexploradas que no son recogidas por el canon y que son ignoradas porque no forman parte del archivo, es un aspecto muy importante en la motivación del segundo coleccionista que quiero presentaros hoy, que es este señor que se llama José María Lafuente y del que posiblemente hayáis oído hablar, porque es ahora mismo la colección documental, una de las más importantes en Europa, pero desde luego la más importante en España, ¿no? José María Lafuente es de Santander, nació en Lugo, creo que un poco por avatares familiares y casi una casualidad, pero es un señor cántabro que es más joven que Egidio Marchona y además decidió o estableció, tomó la decisión de crear un archivo pues en una época mucho más reciente. Su archivo no existe desde hace ni muchísimo menos tanto tiempo como el archivo de Egidio. Pero en cualquier caso, en un periodo de tiempo muy corto ha conseguido ya reunir una cantidad de materiales muy significativa. Evidentemente no es 1,5 millones, pero son 120.000, lo cual no deja de ser bastante importante y bastante difícil de reunir en tan poco tiempo, ¿no? Os explico un poco sobre su vida. Él no tiene tampoco antecedentes coleccionistas en su familia. Su trabajo fundamental es es un industrial lácteo, ¿no? O sea, lo que tiene son fábricas. Y no existe una tradición de coleccionismo en su familia, pero sí que es cierto que su padre guardaba una relación de amistad bastante estrecha con muchas de las personas que formaban parte de las prácticas artísticas de vanguardia antes de la Guerra Civil. Y su padre tenía una pequeña biblioteca que ya era bastante interesante para lo que, era la época y que José María suele evocar como una de las razones de su interés por todo lo que es la bibliografía y el material documental en épocas posteriores. La cuestión es que aquel intento aquella primera biblioteca se truncó un poco con la Guerra Civil y José María estudió una carrera de ciencias también, me parece ingeniero de caminos, cursó estudios de ingeniería de caminos. Y luego se dedicó a la industria familiar que tiene que ver con la producción de lo que os digo, productos lácteos. Y en un momento dado de su vida decidió empezar a coleccionar arte contemporáneo, fundamentalmente arte contemporáneo español. Y a medida que iba coleccionando, tal como él lo cuenta, pues iba creciendo su interés por conocer la historia del arte a lo largo del siglo XX y él iba buscando bibliografía y iba dándose cuenta de que le faltaban las fuentes, le costaba trabajo encontrar las fuentes documentales originales, a las que dirigirse pues para ampliar sus conocimientos sobre todo lo que era el desarrollo de las prácticas artísticas en el siglo XX. Y entonces, en un momento dado, conoció a dos personas que para él fueron bastante importantes y significativas, que fueron a Miguel Logroño, que fue un crítico de arte que, aparte de comisariar muchas exposiciones en la primera época de la democracia, fue el primer director de la biblioteca del Museo Reina Sofía y cuyos fondos cuyo archivo personal acabó pasando a formar parte de la colección de José María como uno de los primeros archivos personales que entrarían en lo que en aquel momento era una colección concebida como colección de arte. Y la segunda de estas personas fue Pablo Bertrán de Heredia, que era un hombre bastante mayor, me parece que nació en 1917, y que
y que había tenido una carrera política, pero también había sido profesor en la universidad y sobre todo estuvo muy vinculado a la organización de un evento que seguramente os sonará, que fue la llamada Escuela de Altamira, que fue un encuentro que se realizó en los años 40 en Santander, entre otros impulsado por el escultor Ángel Ferrand, pero también Matthias Goeritz, un artista alemán que después desarrolló su carrera en México, y por el Rafael Gullón, un escritor, me parece, y por el propio Pablo Beltrán de Heredia. El contacto entre José María y Pablo Beltrán de Heredia fue personal, se hicieron amigos y cuando falleció en 2009, Pablo Beltrán de Heredia lo hizo heredero de su biblioteca y de su archivo personal. Entonces, tanto el archivo de Miguel Logroño como el de Pablo Beltrán de Heredia fueron los dos primeros que entraron y con eso, con la serie de inquietudes que José María tenía y que no veía satisfechas cuando él se dirigía a las fuentes en las que pensaba que tendría que encontrar la documentación que le sirviese para ampliar sus conocimientos sobre el siglo XX, acabaron por decidirlo a renunciar o, digamos, deshacer su colección de arte, que acabó más o menos vendiendo, y plantearse que lo que quería hacer era un archivo, un conjunto documental. Y todo esto, digamos que la fecha en la que él data el principio de este proyecto es el 2002, es decir, hace 16 años ahora mismo, ¿no? Hace relativamente poco tiempo. Bueno, así empezó el tema. Os contextualizo un poco, igual que os mostré la página en la que se veían las exposiciones temporales que están en los museos de Dresden en estos momentos, se me olvidó un dato. Dresden es una ciudad que tiene 500.000 de habitantes aproximadamente, no es excesivamente grande, pero bueno, Santander es más pequeña, creo que 170.000 por lo que consultaba estos días. Santander es una ciudad que tiene un pasado, digamos, bastante burgués, pero también industrial potente y en el que hay, pues, bueno, un tejido de mediana industria bastante significativo y con bastante riqueza económica. Y es una ciudad que lleva un tiempo invirtiendo también en su capital cultural, digamos, y tiene allí, o sea, aparte de lo que es la herencia histórica cántabra, pues ya desde la prehistoria con las cuevas de Altamira y todo esto, hay una serie de instituciones culturales como el Palacio de la Magdalena, como la Biblioteca Menéndez Pidal, etcétera, que ya estaban en la ciudad. Hay un museo de arte contemporáneo, aparte de otra serie de museos. Y la última, digamos, incorporación a este proyecto, digamos, de tejido cultural para la ciudad de Santander es el Centro Botín, que seguro que habréis oído hablar de él, que bueno, fue diseñado, si no me equivoco, por Renzo Piano y hace no mucho más de un año que está inaugurado y que es un centro que está dedicado ya a la exposición de arte contemporáneo. Está también la Fundación Botín, etcétera, etcétera. En este contexto, bueno, el Archivo La Fuente nace como iniciativa privada y va creciendo como iniciativa privada, en principio en la casa de José María, hasta que llega un momento en que, un poco como le pasa a Egidio, empieza a desbordar los confines de su casa y a invadir otros espacios, ¿no?, de almacenamiento, etc. Os leo la manera en la que el Archivo La Fuente se define a sí mismo. El Archivo La Fuente reúne una extensa colección documental especializada en historia del arte del siglo XX en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, con un énfasis particular en España. La experimentación con la escritura y las transformaciones de la materialidad visual del lenguaje a lo largo del siglo XX constituyen el principal eje temático del archivo. El Archivo La Fuente aspira a reunir y difundir un mapa documental que impulse nuevas interpretaciones historiográficas, perspectivas originales y, en general, la investigación y la producción del conocimiento en el ámbito del arte moderno y contemporáneo. Bien, como veis, esto es bastante parecido, de alguna manera, a lo que Egidio plantea, pero yo creo que se hace hincapié en un aspecto importante, que es esta idea de las nuevas interpretaciones y de la necesidad de revisar, digamos, el canon historiográfico y volver a repensarlo un poco. Porque luego el Archivo La Fuente sigue describiéndose a sí mismo, y aquí tenéis un fragmento, os leo la cita completa, que es un poquito más larga. Por un lado, ocupa el primer plano del interés del archivo la doble condición del documento, sea libro, boceto, manuscrito o cualquier otro formato, como material informativo y contextualizador y a la vez como obra creativa de pleno derecho. En consecuencia, disciplinas y géneros tradicionalmente considerados secundarios o menores, como el diseño gráfico, la tipografía, el libro de artista o la escritura experimental, se sitúan al mismo nivel que la pintura o la escultura. Salvando la secular separación entre obras y documentos, el acento recae no ya en sus diferencias, sino en los puntos que comparten y en las estrechas relaciones que los unen. Por otro lado, las zonas geográficas cuya actividad se ilustra en el archivo se expanden mucho más allá de los núcleos de desarrollo principales de los diversos movimientos y tendencias, en un esfuerzo por documentar la historia del arte en áreas tradicionalmente consideradas marginales o periféricas y cuya actividad, por lo tanto, no se ha estudiado con el debido rigor.
Creo que esto es importante y me gustaría incidir en este aspecto porque creo que para José María y para la concepción y la evolución de su archivo esto es importante. Si para Egidio digamos que la idea de la comunión de las artes y de la continuidad, de la relación de continuidad entre los diferentes ámbitos que suelen como separarse en pues esto, diseño industrial, diseño gráfico, arte aplicado, arte visual, etcétera, era importante saltársela para José María. Esto es así desde luego también, y por supuesto también es importante saltarse la división entre obra y documento, pero para él es también muy importante que la idea de que su archivo y el corpus de material que está reuniendo contribuya a sacudir el canon, a hacerlo tambalearse en ciertos aspectos y hacer que tenga que ser revisado y releído de otra manera para incluir áreas geográficas, como el propio documento del archivo dice, que han permanecido ensombrecidas o a las que no se les ha dado la suficiente relevancia en todo lo que es la historiografía que construye la historia del arte del siglo XX, ¿no? Y de ahí el interés especial que el archivo La Fuente ha ido desarrollando con el tiempo y que es cada vez mayor por documentar sobre todo las prácticas artísticas en España y en América Latina, que son las dos zonas en las que José María La Fuente considera que el canon necesita ser particularmente revisado porque por cuestiones políticas y económicas no han estado en el foco de atención ni han formado parte del centro de la historia, y en cambio sí que denotan una cantidad de prácticas que son suficientemente interesantes como para dotarlas de mayor relevancia, ¿no? Esta es una imagen que podéis encontrar creo que en la página web, no estoy segura, pero bueno, creo que está en la página web del archivo, en la que se explica de una manera bastante clara cuáles son los intereses geográficos, los ámbitos geográficos en los que trabaja sobre todo el archivo La Fuente, que ya veis que tienen que ver con Europa, evidentemente con España y Cantabria como contextos más cercano y un poco menos cercano, pero más local también, y sobre todo con América Latina. En cualquier caso, esto no fue así desde el principio. En 2002, cuando se inició la creación cuando arranca, digamos, el proyecto de archivo, José María, sobre todo, tiene interés en documentar la historia del arte en la primera mitad del siglo XX. Y su interés fundamental arranca a partir de toda la documentación que él reúne, que llega a sus manos, digamos, en relación con la Escuela de Altamira, pues pasa al surrealismo, pasa a lo que son las vanguardias internacionales, como el futurismo, la Bauhaus, el surrealismo internacional, etc. Y se centra sobre todo en, digamos, el periodo entre el principio del siglo XX y la Segunda Guerra Mundial. Ese es el punto de interés con el que él arranca en la primera época. Y a medida que va reuniendo materiales y va, digamos, llenando los huecos que le faltan en todo el mapa de ideas que está construyendo, sucesivamente va ampliando ese interés y cuando en principio frenaba en 1950 llega un momento en que ya decide que el arte conceptual también le interesa porque entiende que es una progresión de todo esto que él está descubriendo y aprendiendo y coleccionando, y entonces pasa a incluir también todas las prácticas conceptuales de los años 60 en el interés de su archivo. Y a medida que continúa avanzando y continúa recabando documentación y material sobre esa época, decide que la continuación lógica de toda esa documentación tiene que ver con los años 80, que es un poco el momento en el que se encuentra ahora, ¿no? Es decir, el archivo fue progresivamente incluyendo cada vez más y más épocas, ¿no? Y ahora mismo el interés de los últimos años tiene mucho que ver con las prácticas y la cultura y el ambiente underground en la España de los 70 y los 80, y con todas las prácticas artísticas en América Latina en esa misma época, en muchos casos sometidas a la presión de las dictaduras políticas de los respectivos países en los que los artistas estaban desarrollando su trabajo, ¿no? La cuestión es que el archivo va creciendo, llega un momento en que es eso, pues desborda su casa José María, igual que Egidio Marchona es de estos coleccionistas que saben perfectamente dónde tiene qué y saben perfectamente situar y contextualizar cada uno de los documentos que tiene, ¿no? Es decir, es un coleccionista que tiene una relación extremadamente íntima con los materiales que colecciona, pero el archivo sigue creciendo y creciendo, y llega un momento en que él ya había empezado a hacer préstamos, ya había empezado a contribuir a exposiciones de museos y de instituciones culturales prestando materiales que él tenía en su casa, pero el archivo seguía sin tener una presencia pública y sin existir, digamos, como entidad pública. Y entonces, a partir de 2010, seguramente, 2011, 2012, decide que tiene que darle una presencia pública al archivo. Y esa presencia tiene lugar, se vuelve realidad en el año 2014 con la preparación de tres exposiciones que se presentan en Santander y la publicación de una página web, que es la página web actual, que todavía podéis ver si buscáis Archivo La Fuente en Internet.
Al mismo tiempo, el archivo sigue profesionalizándose, las instalaciones se van quedando pequeñas y él va ampliando y dotando, digamos, de espacios convenientes a su fondo de documentación. Esta es una de las salas de almacén que tiene ahora. Esta es relativamente nueva, este almacén de documentación, pero como veis, si os digo que esto es el museo, la Whitechapel Gallery en Londres o el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, es perfectamente plausible. Es decir, el nivel de profesionalización de la gestión, digamos, cotidiana del archivo ya está al nivel de cualquier museo, pequeño o grande, que nos podamos imaginar. Están trabajando en una base de datos que todavía no está publicada, pero me consta que están trabajando en una renovación de la página web que esperemos que no tarde mucho en publicarse y a través de la cual ya será posible hacer búsquedas y acceder, digamos, a una parte de los contenidos de esa base de datos. Aquí veis que, o sea, materiales de conservación, sistematización de etiquetado, etcétera, etcétera. Es un archivo privado que funciona en cuanto a su gestión de la misma manera que cualquier archivo público del nivel que os queráis imaginar. Se gestiona con la misma profesionalidad y con el mismo nivel, digamos, de calidad, ¿no? Bien. Me había propuesto no enseñaros ningún ítem individual de ninguna de las dos colecciones, porque, como os digo, esto es algo que podéis encontrar en la página web, tanto en la del Archivo La Fuente como en la de Egidio Marchona. Y porque creo que no se trata, o sea, son dos colecciones tan grandes que cualquier cosa que yo os pueda enseñar es muchísimo menos que la punta del iceberg de lo que contienen. Pero en el caso del Archivo La Fuente me parece importante destacar dos líneas de trabajo de la colección que yo sí que creo que son un poco específicas y que lo diferencian un poco de otros archivos de otros museos y de otros archivos particulares. Una de ellas tiene que ver con lo que él llama la experimentación en el ámbito de la escritura, que incluye no solamente aspectos de diseño gráfico, por supuesto, sino también todo lo que son prácticas artísticas basadas en el lenguaje, todo lo que es poesía visual, poesía experimental, poesía concreta, poesía visiva, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo, es un libro de José María Castillejo dedicado a mano a su amigo Fernando Millán, que fue uno de los coleccionistas más significativos, aparte de ser él mismo artista y, digamos, escritor de poesía visual y de poesía concreta, por sus contactos con el entorno artístico en el que se generaban este tipo de propuestas en la España de los 70 y de los 60, llegó a acumular una de las colecciones más importantes de material en ese ámbito, y esa colección está integrada dentro del Archivo La Fuente. El Archivo La Fuente, igual que el archivo de Egidio Marchona, comenzó comprando sobre todo ítems a nivel individual o en grupitos pequeños y acabó muy rápidamente pasándose ya a lo que es la adquisición de fondos completos, ¿no? De archivos personales completos o de fondos o de conjuntos documentales completos que abarcaban todo un periodo, pues toda la literatura futurista o todos los carteles de Schwitters o del entorno conceptual, etcétera, y comprando como materiales cada vez más en mayores grupos. Y en la segunda línea de trabajo, que yo considero que es también bastante específica y bastante definitoria del Archivo La Fuente, sobre todo en la primera parte de su existencia, tiene que ver con todo lo que es la literatura y las prácticas artísticas relativas a la Guerra Civil. José María tiene una excelente colección de publicaciones producidas tanto en España como en el extranjero, y sobre todo en el extranjero, y por lo tanto muchísimas veces inencontrables, por los partidarios de la República, por afines de la República, por movimientos de apoyo al gobierno derrocado en el golpe de Estado. Y bueno, sabéis que el conflicto, la Guerra Civil Española tuvo una vertiente extremadamente internacional y hubo muchísimas implicaciones de intelectuales de otros países y mucha resonancia en otros países y muchos esfuerzos por reunir dinero, etcétera, etcétera. Hubo también una actividad, a nivel de edición muy significativa, que yo creo que la única colección posiblemente comparable con la que tiene José María es la del Museo Reina Sofía. Gracias. Gracias. Es la del Museo Reina Sofía y aún así posiblemente la del Archivo La Fuente sea mejor. Aquí os muestro uno de los libros. Hay libros en casi prácticamente todos los idiomas europeos y son verdaderas joyitas un poco difíciles de encontrar en otros museos o en otras colecciones de una manera tan completa. Y es posiblemente una de las colecciones de las que él esté también particularmente orgulloso, porque una parte de esa colección, el principio de esa colección arrancó con la biblioteca, con los restos de la biblioteca de su padre, que se pudieron conservar después de la Guerra Civil. Como os decía, en 2014 se produce la presentación pública del Archivo La Fuente con estas 3 exposiciones. Os mostraré una imagen de cada exposición, eran exposiciones bastante grandes. Esta se presentó en el Museo de Arte de Santander, en el MAS, y se titulaba La idea del arte, la comisarió Javier Maderuelo, y lo que mostraba pretendía
pretendía ofrecer un espectro muy amplio del tipo de materiales y de las diferentes líneas conceptuales que atravesaban el archivo La Fuente en aquel momento. Y, sobre todo, pretendía, igual que pretende Egidio con su propio archivo, un poco situar el nivel del documento y el nivel de obra de arte pues de una manera equiparable y no saltarse un poco la clásica relación del documento como algo secundario a la obra de arte, que es la pieza que realmente tiene más valor. Esta fue la segunda de las 3 exposiciones que se presentaron aquel año. La comisarió Giorgio Maffei y se titulaba ¿Qué es un libro de artista? Y era una exposición dedicada específicamente a la colección de libros de artista del archivo, que es, bueno, muy grande también. Y esta la comisariaba Bruno Tonini, que me parece que lo tenemos por allá, y que tiene abajo el stand de su librería, si queréis visitarlo, y estaba dedicada a las ediciones y la obra en el ámbito de las publicaciones de artista de Sol Luit, del artista conceptual, y se presentó en el Paraninfo de la Universidad de Santander. Las 3 se mostraron en el verano de 2014 y en esa época también fue cuando se publicó su página web. A partir de ese momento el archivo La Fuente, digamos, es una entidad que tiene ya una existencia pública y ya su práctica como pues, fuente de información y como sobre todo fuente de préstamos para todo tipo de instituciones se dispara. Y se dispara a todos los niveles porque el nivel de fondos que tiene es muy alto. Entonces recibe solicitudes de préstamo de todas las partes del mundo y de de instituciones de todos los niveles que os queráis imaginar. Y además, el archivo La Fuente sigue produciendo sus propias exposiciones hasta la fecha de hoy. O sea, una de las actividades habituales y constantes del archivo es presentar exposiciones con su material, no solamente prestar a otros, ¿no? Esta que veis aquí, esta se presentó, si no me equivoco, en el Palacete del Embarcadero y estaba dedicada precisamente a la Escuela de Altamira, y me pareció interesante mostrarla por el hecho de que hay cerámica, como veis. O sea, volvemos otra vez a esta idea de que los diferentes formatos artísticos tienen todos una relación y no hay que empezar a separar entre documentos y libros y obras de arte y pintura y tal, sino que todo respira un poco la misma atmósfera de ideas y por lo tanto tiene mucho sentido presentarlo en combinación. Y esta que veis aquí es una de las más recientes y estaba dedicada al trabajo de un diseñador que se llamaba Diego Lara, que tuvo un papel importante en la época en la primera época de la democracia española, no diré la movida, pero bueno, un poco coincidiendo con toda esa época, y que fue sobre todo el diseñador que trabajó con una revista muy significativa en esa época, que era la revista Poesía, que no sé si os sonará. Pero además de eso, Diego Lara fue ilustrador, hizo una serie de fotografías y tuvo un trabajo como muy, muy activo, en parte relacionado con las prácticas underground. El archivo personal de Diego Lara ha sido adquirido por el Archivo La Fuente y esta exposición, presentaba ese archivo personal y el trabajo de Diego Lara. Y es significativa por el hecho de que llega a un periodo histórico al cual el propio José María hace 6 años pensaba que no llegaría porque pensaba que no iba a ser objeto de su interés, porque su interés se iba a acabar en el arte conceptual. Pero bueno, su interés se va moviendo hacia adelante, ¿no? Como os decía, además de las exposiciones propias, además de una editorial, Ediciones La Bahía, que pertenece al Archivo La Fuente y en la cual se publican la mayor parte de los catálogos de las exposiciones que produce el Archivo La Fuente es un muy activo prestador para todo tipo de instituciones. Una de ellas, el Museo Reina Sofía. Esta foto que veis aquí muestra una muy pequeñita parte de una exposición muchísimo más grande, que fue la que el Museo Reina Sofía dedicó hace 2 años o 2 años y medio al primer periodo de posguerra español. Se titulaba Campo Cerrado y era una revisión de un periodo histórico en el que siempre la historiografía había dicho: en esta época no se hizo nada porque los artistas o estaban todos muertos o estaban todos en el exilio. En realidad, como siempre, si uno mira con lupa, las cosas no son exactamente así, y la comisaria, que es la señora que se ve de espaldas, Lola Jiménez Blanco, se dedicó a estudiar ese periodo para ilustrar lo que sí se estaba haciendo de verdad en España durante esa época. Y el Archivo La Fuente fue un prestador extremadamente significativo en todo lo que tenía que ver con las publicaciones, con, por supuesto, las revistas, tanto las revistas franquistas en las que participaban diseñadores extremadamente modernos que habían trabajado antes en publicaciones casi de vanguardia, como documentación personal de los protagonistas de esa época, cartas, etc. Y es interesante hablar del del Museo Reina Sofía en última instancia, porque de hecho el Museo Reina Sofía es un poco la institución con la que el Archivo La Fuente ahora mismo está trabajando, llegado el momento de pensar en su continuidad, ¿no? Más allá de la actividad del propio José María La Fuente. Igual que Egidio en un momento dado decide, vale, pues ahora tengo que ver cómo voy a garantizar la continuidad y la existencia y la actividad de mi archivo
una vez que yo no sea el impulsor o que yo no esté. Pues José María lleva un tiempo en conversaciones con el Museo Reina Sofía para explorar las posibilidades que hay de mantener o de llevar a cabo ese proyecto de continuidad apoyándose o con la colaboración del museo. Seguramente habréis leído en la prensa, o sea, es algo que lleva un tiempo saliendo ya en el periódico y se va anunciando. Esas conversaciones, en primer lugar, se materializaron en la firma de un acuerdo entre el museo y el archivo, según el cual el Museo Reina Sofía tiene preferencia a la hora pues, de pedir préstamos, a la hora de disponer de material, a la hora de realizar consultas y preferencia también a la hora de adquirir material en el caso de que José María decidiese venderlo en un momento dado. Ese es como el primer preacuerdo, pero además de eso hay pasos muy firmes y mucho interés por parte de, al menos una parte de las instituciones cántabras, para conseguir que el Archivo La Fuente se quede en Santander, no como Archivo La Fuente, digamos, de manera independiente, sino como una especie de sede asociada al Museo Reina Sofía. Hay ya de hecho, hay una sede física propuesta, que es la antigua sede del Banco de España en Santander, que está muy cerquita del Centro Botín, en primera línea de mar, también en el puerto, y que bueno, es un edificio del siglo XIX que tenía debajo las oficinas del banco, sótanos en la planta inferior, y la vivienda del director en la parte de arriba. Hay un proyecto de arquitectura que en este caso se ha encargado a un arquitecto que suele colaborar con el Museo Reina Sofía, que es Luis Herreros, para que plantee la reforma de todo ese edificio por dentro para poder acoger el archivo. Y entonces, de manera muy esquemática, os lo resumo como diciendo que un poco el proyecto sería que el Archivo La Fuente de momento siguiese siendo privado, pero estuviese depositado a medio o largo plazo en el museo, que sería el responsable de su gestión y sería el responsable de dar actividad al edificio, a la sede que está en Santander, no solamente, digamos, poniendo los materiales en consulta, sino también seguramente organizando exposiciones y otro tipo de actividades más parecidas a las que pues, os mostraba que se están haciendo en el Archivo de las Vanguardias de Marchona, como seminarios, como conferencias, como proyecciones de cine, como grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Todo esto está en conversaciones. Yo no sé exactamente, creo que hace muy poquito se firmó un paso más en todo el proceso de acuerdos que van un poco tendentes a esto. Y estos días, precisamente preparando esta presentación que estáis oyendo ahora, pues estuve trasteando por las webs del Ayuntamiento y de la Comunidad Cántabra. Y el Ayuntamiento lo anuncia ya, me hizo gracia porque esto yo no lo había visto hasta hace muy poquito. O sea, ellos anuncian ya que una parte del anillo cultural que conforman sus instituciones es el centro asociado del Reina Sofía. La imagen que veis detrás es el edificio del Banco de España, que será esa sede que se reformará para que el archivo esté ahí. Y bueno, entiendo que las conversaciones avanzan y seguramente pues dentro de pocos años a lo mejor tenemos el acuerdo firmado y el proyecto, digamos, en pie y andando. La cuestión es, me parece interesante, y esta es la parte en la que me gustaría que dejásemos o iniciásemos el diálogo a partir de aquí. Me parece interesante por lo que plantea como reto tanto al museo como al propio José María, el propio coleccionista, en cuanto a la forma de encontrar una manera de satisfacer tanto los intereses privados como los públicos, ¿no? Vosotros sabéis, os podéis imaginar que un archivo, sin tener que ser de 1,5 millones de documentos como el de Marchona, un archivo de 120.000 documentos, no es solamente, quiero decir, el tenerlo no significa tener una habitación donde estén las cajas, significa tener restauradores, tener catalogadores, tener pues, personal que pueda permitir el acceso a la investigación, pagar unos seguros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es costoso mantener estas cosas. No es solamente costoso comprarlas, sino que también es costoso mantenerlas. Y lo interesante de este acuerdo, que habrá que ver a qué puerto llega, es ver cómo se consigue casar pues, el interés público, que obviamente un poco viene dictado por el interés de la comunidad y no por el interés de decir vamos a invertir en este archivo que es privado y que lo que estamos haciendo es revalorizarlo para que luego continúe su vida privada, digamos, en otras manos privadas. Eso por un lado, y por otro lado el interés del coleccionista que dice yo fui el que hice el esfuerzo, yo fui el que hizo la primera inversión, yo quiero que esto sea público, pero no quiero dejar de tener cierto control sobre lo que pase con él porque tengo cierta desconfianza en cuál pueda ser la evolución de las instituciones y entonces me gustaría mantener mi derecho al veto al menos durante un periodo, ¿no? Esto que os estoy diciendo es muy resumido porque la cosa es mucho más compleja y tiene muchos más aspectos, pero bueno, me parece interesante como ejercicio. Y bueno, llegados aquí, yo creo que ya lo dejo y espero que tengáis preguntas y comentarios. Muchas gracias.
Mela, quería preguntarte si conoces alguna otra experiencia fuera de estas dos que has planteado, de esta evolución de lo privado hacia una salida pública, semipública, ¿no? Porque me parece que, bueno, todos conocemos coleccionistas que llega un momento que su propia colección les supera, ¿no? Y necesitan encontrar una viabilidad que les compense también el esfuerzo hecho durante muchos años, ¿no? Entonces creo que es un punto, como decías, muy interesante, ¿no? Que has planteado dos vías, pero que me imagino que pueden haber muchas más, ¿no? Que podríamos imaginar. Sí, conozco no colecciones tan grandes, pero sí a nivel sobre todo de archivos privados, digamos, de archivos, o sea, lo que está pasando ahora en España concretamente, y seguramente esa es una de las razones del boom de las enormes posibilidades que tiene un archivo como el archivo La Fuente de crecer en estos momentos, es que hay una generación, que es la generación que tenía 20 años en los años 70, cuando llegó la democracia a este país, o pocos años antes, pues que ahora tienen 70, 75, 80, algunos de ellos. Ayer leían en la prensa que Portabella, el cineasta, tiene 90, yo que sé, están todos mayores. Y esa es una realidad física inexorable y que acelera el proceso de toma de decisiones sobre qué vamos a hacer con los fondos, qué vamos a hacer con los papeles del abuelo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos fondos? Entonces, conozco algunos casos, conozco algunos bastante de cerca, sobre todo en la cuestión de archivos fotográficos. Como sabéis, en el MACBA hace unos años pusimos en práctica un ejemplo, o sea, un ejercicio de imaginación de cómo podía ser esta relación con el depósito del archivo Miseracs, que es un depósito, es el archivo de un fotógrafo, el archivo personal de la familia de un fotógrafo, que incluye los negativos de ese fotógrafo, depositado en una institución pública a un extremadamente largo plazo, para la que son, bueno, no sé, ahora no recuerdo si son 30 o 40 años. Creo que son 25. ¿Perdona? Sí, Miseracs creo que es 25. 25, pues mira, no tanto como yo pensaba. Pero bueno, en cualquier caso, un periodo muy largo, de tal manera que la inversión que el museo tiene que hacer para catalogar, para, digamos, garantizar la conservación de ese archivo, se divida en un periodo de años muy largo y eso resulte pues un poco... o sea, compense de alguna forma también a la institución pública que está invirtiendo dinero público en ese archivo, ¿no? En el caso del Museo Reina Sofía hay intentos de hacer cosas parecidas. La cuestión es que el Estado español no acepta donaciones con condiciones, es decir, cosa que por otro lado es comprensible. O sea, el Estado español en un momento dado decidió no aceptar donaciones con condiciones porque le planteaban situaciones en las que los herederos del donante reclamaban materiales que el Estado había asumido como propios, y eso puede llegar a ser muy complejo cuando se trata de solares o edificios o yo qué sé, o carreteras, si me descuido, ¿no? Ya no tanto con papeles. Entonces, un ejercicio como el de Miseracs en el Museo Reina Sofía hubiera sido bastante más complicado porque son muy reacios a aceptar depósitos y las donaciones tienen que ser a fondo perdido y sin condiciones. Por lo tanto, en esos casos es mucho más difícil negociar con la otra parte, con la parte privada, ¿no? En las negociaciones en las que me he visto, yo creo que además muchas veces la principal motivación del deseo de poner condiciones no es la malicia o el querer ganar dinero con esos fondos, sino muchas veces la desconfianza, ¿no? La idea esta de, vale, yo te lo voy a dar y tú lo vas a meter en cajas y va a estar en un pasillo durante los próximos 50 años. Y eso no es lo que yo quiero, ¿no? Conozco casos de fotógrafos que han donado, por ejemplo, sus fondos o que han depositado sus fondos en el Archivo Nacional, por ejemplo, y que han ido a buscarlos al cabo de 3 años, porque el Archivo Nacional tiene una cantidad ingente de materiales y su prioridad obviamente no es el arte. Entonces, bueno, pues yo qué sé, ellos consideraron que no, que los querían recuperar porque no veían que a aquello se le diese visibilidad. Pero bueno, yo creo que es un tema que es muy candente y en el que hay que hacer muchos más ejercicios de exploración, porque nos lo vamos a ir encontrando todo el rato, ¿no? Y en estos momentos más, porque hay una generación que está llegando al final de sus días. No sé. Yo quería plantearte en un caso, por ejemplo, como el de Marzona, que va a pasar pues más de una colección privada, que le hace una selección. Cuando pasa a esta, digamos, parte más pública en Dresde, ¿cómo se plantean que va a continuar? Si es que se va a seguir adquiriendo o se va a seguir... Porque, claro, tiene un carácter incluso en la forma de categorizarlo, porque por lo que entiendo, seguramente en las instituciones públicas tendemos más a... no solo a separar las cosas, sino a ponerle muchas etiquetas. Por ejemplo, en la biblioteca, si algo es un libro sobre un tema, o si es un libro de artista, o si es una obra de arte, porque esto implica pues diferentes tipos de gestión en cuanto a la seguridad, a los seguros, a los accesos, al tipo de transporte. Entiendo que en una colección privada esto no pasa o no tiene este peso. Y cómo cambia también cuando
O sea, ¿crees que ahora se ponen a catalogarlo cuando entra en esta institución pública de una forma más cercana a la que hacemos en los museos o no has notado tantas diferencias? Bueno, esa pregunta no la respondieron todavía. Esa pregunta se la hice yo a ellos y se me quedaron mirando con cara de, bueno, todavía no hemos llegado hasta ahí. No lo sé, o sea, creo que posiblemente al entrar a formar parte de una estructura museológica o museal tan enorme como la que ya hay en Dresden, veo muy difícil que el Archivo Marchona pueda tener su propio sistema de catalogación distinto de todo lo que ya es, lo que ya hay. Y seguramente habrá una base de datos en la que se cataloguen los relojes del siglo XVIII y las porcelanas chinas que forman parte de todos esos museos. Y seguramente por experiencia propia en las instituciones en las que yo he estado puedo imaginarme que llegado el momento les van a decir pues usáis la misma base de datos, porque a mí vuestra idiosincrasia y vuestro salvar barreras me da bastante igual, ¿no? Esa es una de las preocupaciones que tiene él, el hecho de que y un poco me parecía significativo mostraros la cita de Marcelo Resende. Pues por eso, porque me parece muy interesante que, digamos, desde el punto de vista de la dirección se tenga ya tan claro que el archivo es un sistema, pero que al mismo tiempo es importante dejar el espacio para cuestionar ese sistema y cambiarlo si es necesario. O sea, eso es interesante y es muy positivo encontrarlo desde el punto de vista de una dirección. Yo lo que no tengo nada claro es que estos dos directores, o digamos el equipo del archivo en estos momentos, se haya llegado a plantearse de manera práctica cómo se hace eso, ¿no? Y esa será seguramente esas preguntas son muy interesantes, porque después la realidad, como todos sabemos, es que puedes tener una aproximación teórica absolutamente fascinante y vanguardista al tema, pero después la base de datos es la base de datos y te obliga a machacar diferencias que consideras muy interesantes, ¿no? Y entonces ahí está el reto de ver cómo lo hacen ellos. ¿No? Sí, es que para la gente que trabajamos en archivos y bibliotecas lo más difícil muchas veces es respetar o mantener o mostrar este carácter que tenía el archivo cuando estaba pues con la persona que lo ha creado, ¿no? Cuando tú empiezas a clasificarlo, meterlos en cajas, pierdes incluso la foto de cómo era, ¿no? Y, bueno. Sí. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta, él sigue comprando. Yo lo que no sé... Uno puede imaginarse que llegado un momento dentro de unos años vuelva a decidir donar otra parte y que seguramente acabará también en Dresde porque tendrá sentido que forme parte de la misma colección. Pero en todo caso él, igual que José María Lafuente, o sea, no son personas que tienen el impulso o la ambición coleccionista la tienen, yo creo que en el ADN, ¿no? Y es difícil imaginar que llegue un momento en que digan esto ya se acabó porque ya llegué a la conclusión de mi trabajo, porque este trabajo ya está hecho, lo que sea. O sea, y Egidio sigue comprando, sigue comprando, sigue vendiendo, sigue cambiando, sigue ampliando sus fondos. Sí. Hola, muy interesante lo que nos has contado. Te quería preguntar, con respecto al proyecto de la colección de La Fuente en Santander, has mencionado a Juan Herreros como el arquitecto. Sí. ¿Qué has dicho exactamente? Sí, he dicho Luis Herrero, que estaba mal dicho. No, pero bueno, eso es un lapsus. Ahora que lo dices, sí. No, hay el edificio, digamos, puesto a disposición del proyecto por las autoridades cántabras. Ahora no recuerdo exactamente porque es un tema complicado. Yo no recuerdo si es propiedad digamos, en Cantabria hay fundamentalmente dos instituciones significativas de todo esto, que son el ayuntamiento y la comunidad. No recuerdo si el edificio es propiedad de una o de la otra, pero bueno, la cuestión es que ese edificio es como... Está más o menos claro que va a ser la sede. Y entonces hay un preproyecto, hay un encargo de un preproyecto de lo que podría ser la adaptación o lo que podría suponer la adaptación de ese edificio a los fines de archivo y espacio de exposición y de consulta, que se le encargó a este arquitecto, que es un arquitecto que colabora habitualmente con el Museo Reina Sofía. No es que yo sepa, o sea, de momento ni está previsto cuándo se va a iniciar la obra ni nada de nada, pero como mínimo ya están abordando la cuestión del espacio físico, que es... En el proceso que se sigue desde que se tiene una idea hasta que la puerta de una entidad como esta acaba abriendo, el momento de abordar verdaderamente la distribución física de los espacios, yo creo que para mí, en mi experiencia, es muy significativo de que la cosa va a ir para adelante. Aunque no sea ese el proyecto al final y no sea ese el edificio, pero ya se empieza a pensar en algo real y tangible, ¿no? Y no solamente en acuerdos y documentos de acuerdo y de buena voluntad y todo esto. Y eso es lo que yo sé que hay, pero bueno, mi información está un poco descatalogada. Esto es desde los últimos 6 meses, yo tampoco no tuve más actualizaciones, pero tengo entendido que ese es el punto en el que están. Me consta que hace no muchas semanas se firmó a nivel institucional, no sé si con el Ministerio de Cultura o con el propio museo, un acuerdo más, porque si no, de hecho, esa información en la web que yo os acabo de mostrar no estaría. Eso no estaba hasta hace muy poco. Pero no puedo darte muchos más detalles porque mi relación, o sea, yo estuve, digamos, en parte fui responsable de todo esto hasta hace unos meses, pero ahora ya no trabajo en el Museo Reina Sofía y lo que puede haber pasado en estos últimos 6 meses no lo sé.
Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias, ¿no?